estas jornadas de presentación de proyectos de profesorado en biología. El equipo responsable son todos los docentes del área. Además, comprometemos a los alumnos que trabajamos conjuntamente con ellos, alumnos del profesorado de biología y alumnos del profesorado universitario en ciencias biológicas. Participan también activamente los coordinadores de la carrera y está dentro de los ejes estratégicos de gestión académica y también de extensión, que siempre han participado activamente en las jornadas. Los propósitos de estas jornadas son propiciar justamente un espacio para intercambiar experiencias, reflexiones, también estrategias, investigaciones que están estrechamente relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de una ciencia tan compleja como es la biología, pero además la salud y el ambiente. Los destinatarios son docentes y alumnos y alumnas del profesorado en biología, del profesorado universitario en ciencias biológicas, docentes y alumnos del profesorado de ciencias agrarias, docentes y alumnos de los distintos profesorados que se dan en la región y también alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias Forestales y del público en general. Es decir, está abierto para todos. Estamos realizando una serie de etapas y sobre todo tareas relacionadas con la gestión, la organización, la difusión. Vamos a hablar un poquito qué es lo que vamos a trabajar en las jornadas y cómo vamos a realizar la evaluación. Hemos realizado varias reuniones conjuntamente con los alumnos y los profesores del área. En primer lugar, nosotros elegimos el lema de las jornadas, que nació realmente del interés que tienen los alumnos. El lema es biología, docencia y mucho más. Esto nos dice todo, es decir, hablamos de la complejidad, de lo que implica la enseñanza y sobre todo el aprendizaje de la biología, y queremos que realmente el lema que tenían los alumnos, en realidad que el lema reflejara eso. Por otra parte, hemos realizado la planificación y redacción del proyecto, se ha presentado al honorable Consejo Directivo y ha sido aprobado como de interés institucional. Luego realizamos el concurso de logos. ¿Querés uno de estos? ¿Mouse? ¿Querés? Bueno, nosotros realizamos el concurso de logos a través, digamos, de las redes sociales, porque siempre las jornadas tienen un logo que nos caracteriza. En este caso, nosotros vimos, y el logo ganador fue este que aparece acá, que los alumnos bueno, ¿qué significa el logo? Digamos, el ganador significa que la maceta, nosotros vemos acá, representa la biología, el tallo a los sujetos que forman parte de la construcción de saberes o procesos de aprendizaje, la flor, todos los símbolos representan los conocimientos o contenidos del campo de la biología, es decir, el florecimiento, la prosperidad o aumento de la importancia del conocimiento. Qué lindo. Este logro fue elaborado por los alumnos y ellos fueron los ganadores. Bueno, también hemos hecho la formación con formación del comité científico para la evaluación de las producciones, que eso siempre lo hacemos, y bueno, y determinamos los ejes temáticos. Los ejes temáticos también nacieron justamente del interés que tenían los alumnos y de las temáticas de interés de los alumnos. Entre las que salieron, digamos, fueron investigaciones en conservación de la biología,
investigación educativa, investigación en genética, trabajos de campo en investigación biológica, investigación en medicina tropical y violencia en las universidades. Pero como no podemos abarcar todas estas temáticas, nosotros volvimos justamente y vimos cuáles eran los de mayor interés. Por lo tanto, los ejes temáticos de las jornadas son las investigaciones en biología, colecciones biológicas que están estrechamente relacionadas con las investigaciones en biología. Se había hablado de trabajo de campo, pero indudablemente pensamos que las colecciones biológicas van a abarcar, además de trabajo de campo, las investigaciones de biología. La investigación educativa, hay muchos chicos que están realizando sus proyectos de final de grado con investigaciones educativas, la violencia en el ámbito universitario y también materiales y propuestas didácticas para la enseñanza de las ciencias. ¿Qué actividades de difusión estamos haciendo? Hemos redactado ya las 2 circulares, una ha sido publicada ya en las redes sociales, estamos haciendo el afiche de difusión. Indudablemente vamos a utilizar los medios de difusión como hemos hecho siempre, como es Transmedia, también Canal 4, la radio, y bueno, haremos invitaciones personalizadas tanto a los docentes como a las instituciones educativas y también promociones cara a cara en las diversas instituciones educativas. ¿A qué vamos a dedicar las jornadas? En primer lugar, conferencias, talleres sobre los ejes temáticos que hemos visto. Vamos a cambiar un poquito la modalidad. Antes hacíamos solamente las presentaciones orales, pero ahora vamos a realizar talleres y conversatorios. También se presentarán proyectos de investigación que se realizan los alumnos o profesores conjuntamente con los alumnos, de extensión, los proyectos educativos de intervención socioeducativa que realizan los alumnos y han realizado los alumnos del profesorado, y la exposición de las producciones que se realizan en las distintas cátedras, por ejemplo, modelizaciones, microfotografías, también cajas entomológicas, esqueletos, y vamos a hacer, por supuesto, un homenaje a los profesores fundadores del profesorado, porque hemos cumplido 20 años de estar en la Facultad de Ciencias Forestales y creemos que se merecen un reconocimiento especial. Y por supuesto terminaremos con expresiones artísticas. Ya tenemos elaborado el programa, así que por supuesto que esto va a adecuarse, nos falta todavía un mes. Se va a realizar el viernes 1 de noviembre, hemos pensado un viernes justamente para terminar con alguna cuestión que se comprometió Secretaría Académica y también el decanato y Secretaría de Extensión. Así que bueno, va a haber conferencias, en primer lugar una conferencia relacionada a la investigación biológica acerca, a la mañana va a ser la conferencia relacionada a la violencia en ámbitos universitarios que va a dar la doctora Espaciú conjuntamente con la magíster Andrea Gauto, que están encargadas de estos aspectos a nivel de la universidad. Luego, indudablemente va a haber las exposiciones y 2 conversatorios. Uno que va a estar relacionado a los proyectos educativos, sociocomunitarios y otros a los proyectos de investigación. A la tarde va a haber una conferencia que se llama El corazón de los árboles, secretos y misterios de las aves que anidan en cavidades, a cargo de la doctora Cope, que es una doctora que está trabajando en el CONICET, ella es canadiense y va a compartir sus experiencias. Y también 2 talleres paralelos, uno que está relacionado con la investigación educativa, que va a venir la doctora Irma Bárbaro, que va a trabajar con los alumnos que estén interesados, y el otro que van a dar 3 biólogos, doctores, Pablo Suárez, doctora Paola Calvatici y doctor Javier Godin, que también trabajan en el CONICET y en el IENSE, que van a enseñarnos sobre colecciones biológicas. Y luego, por supuesto, el cierre de las jornadas. ¿Cómo vamos a evaluar? Como siempre lo hemos hecho, con la participación de todos los estudiantes a través de preguntas, generalmente que los hacemos al finalizar las jornadas, y luego hacemos un taller de evaluación donde se trabajarán las fortalezas, las debilidades y aquellos aspectos que
que han sido positivos y negativos respecto a las jornadas. Y acá ya les estamos invitando desde ya a todos los profesores, a todos los alumnos, a los coordinadores de las carreras, tanto del profesorado universitario de ciencias agrarias, queremos su presencia, hemos presentado la solicitud de que nos den, digamos, no sé qué sería un cambio de actividad o asunto académico para que puedan estar presentes, los alumnos del profesorado también. También se ha aceptado como seminario para los chicos del profesorado universitario en ciencias biológicas. Esto es importante porque cada año tienen que acreditar un seminario y las jornadas se acreditarían como tal. Así que esperamos contar realmente con su presencia y que las jornadas esta vez tengan éxito como lo han tenido hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, más que interesante, y la profe nos ha hecho el favor de cumplir con los tiempos, así podemos trabajar con todos los proyectos que tenemos destinados a esta primera parte de la jornada. A continuación va a presentar también del área de ciencias biológicas y también la profesora Carmen Borrero el taller sobre educación sexual y métodos anticonceptivos. El nombre del proyecto es Taller sobre Educación Sexual y Métodos Anticonceptivos. Los profesores que trabajamos del área fuimos la doctora Zulma Nucenti, la profesora Ana María Benítez, el profesor Miguel Pinati y también trabajaron realmente colaboradores, estudiantes, Bárbara Hartman, Camila Kornowski, Noelia Osuna, Mónica González y en ese entonces todavía alumno Hernán Pirelli. Realmente estuvimos muy agradecidos con ellos y creo que hubiera sido posible dinamizar realmente los proyectos este proyecto sin su presencia. Así que les agradecemos muchísimo. Está ubicado dentro del eje de gestión de bienestar estudiantil, ya vamos a ver por qué, y también de la Secretaría de Extensión. ¿Cómo nace este proyecto? Realmente fue interés de los alumnos de toda la facultad de que se realice alguna charla relacionada con la sexualidad. ¿Sí? Ellos fueron los interesados y se acercaron al área y bueno, nosotros dijimos que sí, que podíamos hacerlo. Y se enmarca dentro de un proyecto formativo preventivo y, como ya lo dije anteriormente, estuvo coordinado por la Secretaría de Bienestar Estudiantil. Y se pone en marcha con la constitución de un equipo formado por docentes, entre ellos 2 médicos y también los alumnos del profesorado. Y estuvo destinado a toda la comunidad educativa de la Facultad de Ciencias Forestales. Y cuando hablo de comunidad educativa, no hablo solamente de los estudiantes, sino también de profesores, profesoras. En realidad asistieron, más allá de nuestras expectativas, incluso profesores de la Escuela Agrotécnica El Dorado y padres y madres de familia de nuestros alumnos. Se basa realmente este proyecto en que en primer lugar no se han implementado acciones educativas respecto a la educación sexual en ámbitos universitarios. Es bastante infrecuente que se realice esto. También sabemos que los jóvenes universitarios están en una zona de riesgo, se puede decir, porque indudablemente se caracteriza por la incertidumbre, las amenazas y sobre todo las dudas que se presentan actualmente por los cambios referidos justamente a las conductas sexuales y respecto a la sexualidad. Sabemos que también están en una zona de riesgo o tienen, digamos, factores de riesgo por el hecho de que prevalecen una serie de estereotipos y mitos y sobre todo desconocimiento respecto a la sexualidad y a la reproducción. Los objetivos generales indudablemente estuvieron al tono, concientizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de la educación sexual integral, pero además el uso adecuado de los métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados
e infecciones de transmisión sexual, actualmente llamadas infecciones de transmisión genital. También promover un espacio de reflexión y de construcción conjunta de conocimientos relacionados con las dimensiones y enfoques de la sexualidad humana, y como nosotros pensamos que era muy importante debatir acerca del aborto, uno de los objetivos era profundizar el conocimiento acerca de la problemática social del aborto, entrenando la capacidad de argumentación, reflexión crítica y la toma de decisiones informadas. Los contenidos fueron la sexualidad humana, sexo, sexualidad, género, orientación sexual y genitalidad, métodos anticonceptivos, las características y los usos, las infecciones de transmisión sexual, su prevención y la despenalización del aborto, aspectos médicos y legales sobre el aborto. La metodología se realizó en 2 talleres vivenciales de 3 horas cada uno, en realidad se prolongó a 3 horas y media, casi 4 horas. Se realizaron el 4 y el 9 de octubre. Se utilizaron técnicas de animación social como caldeos y también juegos, digamos, actividades lúdicas, charlas interactivas. Y acá hablo realmente de charlas interactivas porque no estaba el profesional al frente, sino que realmente era un ida y vuelta entre las dudas y, digamos, lo que nos podía aportar los profesionales de la salud y también los abogados. Y sobre todo el debate reflexivo. También se realizaron una serie de actividades de gestión y organización. En primer lugar, realizamos tareas de difusión. Este fue el flyer, digamos, presentado gracias a Tilio, que nos hizo este hermoso póster y que de esa manera pudimos difundir no solamente acá en la facultad, sino en otros espacios. Bueno, por supuesto las reuniones de planificación, de elaboración de material didáctico, ahí realmente los alumnos se comprometieron y fueron los que realizaron todos los materiales didácticos para realizar este taller. Y por supuesto hicimos actividades de evaluación, elaboración de cuestionarios y una reunión para evaluar los logros, las dificultades. Y sobre todo actividades de comunicación, porque indudablemente ha sido ya presentado el informe ante las autoridades correspondientes. Acá tenemos 2 talleres. El primer taller se realizó el 4 de octubre, empezamos por un caldeo, en el que además de dinamizar, digamos, y de romper el hielo, lo que hicimos fue diagnosticar las ideas que tenían o las representaciones que tenían los asistentes respecto a la sexualidad. A partir de estas representaciones se trabajó una charla interactiva que se llamaba Definiendo la Sexualidad, que estuvo a cargo de la profesora Ana Benítez y Carmen Borrero. Luego hicimos una actividad lúdica que fue muy significativa, que se llama La Vulnerabilidad y la concientización acerca de lo que son la transmisión de las infecciones de transmisión genital y sexual. Esta dinámica indudablemente movilizó mucho a los asistentes porque es el momento donde nos damos cuenta cuán expuestos estamos y no solamente aquellas personas que se creen que están en riesgo. Y por último, abordamos una charla de infecciones de transmisión sexual que estuvo a cargo del doctor Sandoval y el doctor Pinati. Iba a estar la doctora Zulma Nocetti, pero ella en ese momento tuvo un problema familiar muy grave, por lo tanto ella no pudo hacerlo. Ella nos brindó, digamos, un colega que vino a darnos la charla. Y por supuesto el cierre reflexivo. Acá hay algunas fotos del primer taller, ustedes pueden ver, hubo más de 60 alumnos, ¿no es cierto? Más de 70 personas, impresionante, porque habíamos puesto el cupo solamente para 40, porque los talleres realmente no se pueden hacer con mucha gente, pero lo pudimos hacer. El segundo taller se hizo una actividad diagnóstica acerca de lo que sabían los asistentes acerca de los métodos anticonceptivos, y además utilizamos esta actividad para que pusieran
sus dudas y preguntas para ser abordadas en la charla. La charla se dio acerca de los métodos anticonceptivos, que lo dio el doctor Finati, que es especialista en ginecología. Realmente fue muy interactiva, muy interesante. Y luego tuvimos una actividad que se llamaba En acuerdo y desacuerdo con el aborto, donde se utilizaron una serie de estudios de caso y los asistentes debían tomar postura. ¿Qué pasó en ese momento? Se cortó la electricidad. Y ante nuestra sorpresa se quedaron todos y trabajamos 1 hora sin electricidad a las 7 de la tarde, casi 8, ya era invierno, ¿cierto? En esta época no, más o menos. Así que seguimos con la charla de la doctora Galeano, Mercedes Galeano. Iba a dar la charla el profesor abogado de acá de la facultad, como se llama, Fuentes, ¿sí? Pero no pudo hacerlo, así que estuvo a cargo la doctora Galeano, que indudablemente nos brindó todo lo referido a los aspectos legales relacionados al aborto, aquellos que fueron anteriores a lo que se estaba debatiendo y que fue muy importante porque había muchas cosas que nadie sabe acerca de eso y que realmente iluminó también las reflexiones que se dieron después. Y luego se habló de los aspectos médicos referidos al aborto, que también hay muchos mitos, estereotipos, creencias acerca de los mismos. A partir de allí entramos en la reflexión y cada uno, bueno, retomando los casos, tomó postura acerca del aborto y de la ley de despenalización del aborto que se estaba discutiendo en ese entonces. Acá hay fotos, ¿sí? Y bueno, la evaluación se realizó en 3 instancias. La primera realmente que fue acerca de las necesidades, las actividades que íbamos a realizar. La segunda, el proceso, que indudablemente permitió también cambiar algunas cuestiones en el momento de la puesta en marcha de este proyecto. Y la tercera, digamos, se realizó con las opiniones de los asistentes y también entre digamos, las personas que realizamos el proyecto. Algunas de las expresiones de los asistentes fueron que superó todas las expectativas, me gustó, aprendí mucho más sobre las enfermedades y de la sexualidad en sí, entre algunas, ¿no? Porque estas son pocas que he puesto acá. Me pareció excelente la charla sobre la parte legal del aborto, que hay muchos espacios para ese tipo de charlas. Está muy interesante la dinámica y su relación o integración con el conocimiento de los especialistas. Piden que se replique, digamos, y que se extienda a los barrios, que hubo un ambiente de libertad de opiniones y creemos que esto es muy importante, sobre todo cuando se abordan cuestiones referidas a la sexualidad. Algunas sugerencias: incentivar más a los alumnos de las ingenierías. Hubo muchos inscritos, pero los primeros fueron los que tomaron y eran los del profesorado en biología. Abordar algunas leyes referidas sobre la sexualidad y la reproducción responsable. Espectacular pusieron, pero sería buenísimo si lo hacemos invitando a toda la comunidad. Y sugiero que se repartan profilácticos, pastillas anticonceptivas, pastillas el día después. Nosotros desde el profesorado hicimos algunos proyectos, se habían puesto anticonceptivos, digamos, y preservativos en los baños de acá de la facultad. Y bueno, quizás podamos seguir haciendo eso en todo. Las conclusiones es que hubo cambios, digamos, en el momento de la realización del proyecto, porque, bueno, los profesionales que se habían comprometido no pudieron estarlo, la suspensión de la luz, pero que en realidad no fue, digamos, no evitó que se siguiera justamente con el proyecto. Se concretaron todos los objetivos propuestos, hubo un alto grado de participación y compromiso en las actividades propuestas y los talleres fueron enriquecedores, pertinentes a las expectativas de los beneficiarios y creo que fue de aprendizaje mutuo tanto de los que nosotros, de los que realizamos el proyecto, como de los beneficiarios del mismo. Bueno, muchas gracias. Me voy a permitir
permitir saltar del programa y me parece que es oportuno en este momento realizar preguntas, opiniones, para después darle lugar a los próximos expositores. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran saber, algo que quieran decirle a la profesora Carmen en la presentación de estas dos propuestas? Sí, buenos días. Yo tuve la oportunidad de participar en la extensión de una escuela que trabajo en la Escuela Técnica de Piraí. Estuvo Zulma Inocente representando tanto la unidad como el proyecto, habló del proyecto. Dio la casualidad que, bueno, en la medida que hemos tenido oportunidad de charlar y ella y yo sobre respecto no solamente de este tipo de cosas, sino al tipo de actividades que se está haciendo con respecto a eso. Fue una charla muy linda, muy interesante, todo lo que dijo Carmen también se dio, nos dio para hacer una evaluación que sería muy importante para esto, pero creo que habría que hacer una especie de programita para las escuelas en actividades así como esta, que por supuesto va a ser cada día mucho más efectiva. Felicitaciones. Muchas gracias. Hablando de la extensión, digamos, de la universidad hacia las escuelas, nosotros hacemos talleres de educación sexual año a año dentro del contexto de la materia Educación para la Salud. El año anterior, y están acá las dos chicas, estuvieron a cargo de toda la jornada que es sobre la violencia de la SEP, ¿se llama? Sí, indudablemente representaron espectacularmente a la facultad y realmente las chicas estuvieron a la altura y eso indudablemente visualiza la profesionalidad con la que participaron, la responsabilidad, porque indudablemente estuvieron a cargo de más de 200 alumnos, ¿sí?, y alumnas de la escuela, y realmente fue un orgullo que fueran representantes de nuestra facultad. Y todos los años se realizan justamente talleres de educación sexual, partiendo de diagnóstico de las necesidades del alumnado de dichas escuelas. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún aporte? ¿Algún comentario? Sí. Yo, bueno, primero, felicitar a Carmen y a través de Carmen a todos los integrantes de los proyectos, porque realmente son proyectos que tienen diferentes patas en realidad, si vos te pones a mirar en qué aportan los proyectos, ¿no? Los dos. Bien, a mí me gustó mucho, primero porque integran distintos actores, todos, y después también forman parte, ambos, del proceso formativo del estudiante del profesorado en biología. O sea, vos fíjense que en el tema de las jornadas se tienen en cuenta talleres, plenarios, o sea, hay una mirada de lo que es el conocimiento y la formación del profesorado, no solamente conceptual, porque contemplan talleres que tienen que ver con el conocimiento biológico, sino también con talleres con investigación educativa, o sea que van haciendo un común semillero en otras actividades. Y el tema de sexualidad, que es un tema que muchas veces uno cree que sabe y en realidad termina no sabiendo, o sea que me parece que son proyectos con alto impacto en la enseñanza, en la formación de recursos humanos, a nivel institucional, porque están trabajando también el sentido de pertenencia de los profesorados dentro de la institución, que el alumno del profesorado se sienta orgulloso de ser alumno del profesorado dentro de la facultad. Así que la verdad yo te felicito, Carmen, a vos y a todo el resto del equipo de biología. Es gente muy laboradora, es gente que hace años que está en la facultad y que va sembrando de a poquito y mirá lo que se está. Así que, la verdad, chapó por el trabajo que están haciendo, ¿eh? Muy bien, la verdad, un gusto. Yo me sumo a las manifestaciones que ya se hicieron, muy interesante el trabajo. Carmen, vos en algún momento señalaste que hubo poca participación de estudiantes de las carreras de ingeniería. ¿Por qué fue eso? La poca participación de los estudiantes de la carrera de ingeniería. Es cierto, y ambos, eso ha sido una de las sugerencias realmente que han hecho y a partir de las evaluaciones
que, por ejemplo, los alumnos de ingeniería no participan, sobre todo los profesores, en realidad los profesores más que los alumnos, por ejemplo, en las jornadas de profesorado de biología. Sin embargo, este año hubo algunas intenciones para que se hicieran las jornadas conjuntamente entre los alumnos del profesorado y alumnos de las ingenierías. Este año nosotros decidimos no hacerlo conjuntamente porque serían las últimas jornadas del profesorado en biología, porque ustedes saben, tenemos ahora otro profesorado que es en ciencias biológicas y quizá en esa oportunidad se puede pensar para extender las jornadas. En el caso del taller, en realidad nació realmente de los estudiantes de ingeniería, pero ¿qué pasó? Cuando nosotros pusimos para la inscripción, los primeros que se inscribieron, y habíamos decidido que sean los primeros en inscribirse los que participaran del taller. Queríamos replicar el taller con los restantes, pero por cuestiones de tiempo no se pudo hacer. Pero creo que lo podemos pensar incluso de las mismas temáticas u otras que nazcan del interés de los alumnos. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna sugerencia? Sí. Quería comentar nada más que soy estudiante de ingeniería económica y tuve la oportunidad de poder participar en ese encuentro, ese taller, y digamos que lo había comentado entre mis compañeros y fue simplemente porque no había más, digamos, cupo para poder participar y simplemente por eso mis compañeros no pudieron participar, pero yo sí tuve la oportunidad y después les comenté todo lo que se abordó y les encantó, digamos, todo lo que les comenté y estaban interesados en participar si se vuelve a hacer ese taller. Así que ojalá se pueda volver a realizar y bueno, felicitarles porque realmente fue muy productivo todo lo que se abordó y interesante. Bueno, vamos a ver con el equipo, a ver si podemos practicar este taller, quizás sea un poco diferente, porque nunca los talleres salen iguales. Pero voy a llevar tu inquietud al equipo, al área, y bueno, muchas gracias. Bueno, perdón, Julio. Sí, bueno, bueno, felicitarles, reiterar nuevamente la felicitación a todos los integrantes del proyecto. Me parece que es muy pertinente la jornada de biología, lo que representa tanto a los estudiantes como a los profesores, porque es un espacio que instala la carrera institucional. Pero además señalar, y viendo tu exposición, me parece que es una oportunidad también, esto es lo que decía Cristina al principio, de ver las articulaciones entre las áreas. Porque algo que nació exclusivamente desde el área de ciencia biológica, hoy en día vemos que existen otros tópicos presentes ahí y me parece que es una excelente oportunidad para empezar a pensar proyectos que articulen entre distintas áreas, digamos. Una visión mucho más amplia. Es importante lo que tú dices, ¿no? Porque siempre, digamos, en la jornada anterior, porque antes éramos todos ciencias básicas, ¿no? Y los proyectos nacían desde ciencias básicas, pero a partir del año 2016, ya la quinta jornada, indudablemente participaron activamente las personas del área de formación docente, porque indudablemente estamos estrechamente relacionados, y realmente esa participación fue muy importante, hubo temáticas relacionadas indudablemente con la formación docente. También en otras oportunidades han participado profesores, por ejemplo, de ingeniería, cuando han aportado con sus investigaciones, con sus saberes en la formación de nuestros alumnos de profesorado. Así que quedan siempre invitados y nos encantaría que participen con sus trabajos, con sus investigaciones y con lo que hacemos los alumnos. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Bueno, vamos a presentar ahora al tercer grupo, perteneciente al área de ciencias básicas. El proyecto que van a presentar se denomina Proyecto Integral de Fortalecimiento Académico en Álgebra y Geometría Analítica, Análisis Matemático, Física 1 y Química General para los estudiantes de Ingeniería de la Facultad de Ciencias Forestales. Les voy a pedir que hagan un esfuerzo para escuchar porque las expositoras no quieren usar el micrófono,
Así que si se escucha bien sin micrófono. Bueno, vamos a probar. Todas tenemos potente, creo que se escucha bien o no se escucha bien. No se escucha bien. Bueno, no se escucha bien. El cariñito de... Bueno, bien. Yo me voy a hablar bueno, como dijo Roxana, bueno, primero buen día a todos. Es un gusto compartir con ustedes y compartir fundamentalmente este proyecto que se encuadra dentro del Plan Estratégico Institucional, dentro del Programa para la Mejora de los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje y también para la mejora de acceso, permanencia y retención, que es una de las grandes problemáticas que tenemos en las carreras, en distintas carreras en realidad de la facultad, pero fundamentalmente en las carreras de ingeniería. Tal es así que el año pasado tuvimos la devolución de la acreditación de la carrera de ingeniería forestal, que fue muy favorable, y hubo una única observación. La única observación tiene que ver con justamente que debemos mejorar los índices de retención y de engranamiento de los alumnos de primer año. O sea que es una problemática que estamos seguros que nuevamente va a surgir cuando venga la acreditación de ingeniería agronómica, que va a ser en el corto plazo, por lo tanto es necesario comenzar a trabajar sobre el tema. El área de ciencias básicas tomó la posta de este proyecto, que tiene un número de resolución del Consejo Directivo, porque justamente da el marco institucional para que llegado el momento de hacer la devolución en la acreditación tengamos formalmente un proyecto que trabaja sobre la temática. Aparte de eso, indudablemente porque nos debemos mejorar esos índices. Bien, dicho esto y el contexto, fíjense la cantidad de integrantes de este proyecto. Es un proyecto que, si bien involucra al área de ciencias básicas, porque esas materias pertenecen al área de ciencias básicas, es un proyecto integrado, porque individualmente la temática es muy compleja, no se resuelve solamente pensando en que yo mejorando las clases de matemática, facilitando, viendo qué dispositivos instalo en nuestros alumnos para que ellos puedan tener un mejor rendimiento, se resuelve el problema. Por eso sumamos en este proyecto a Secretaría Académica, que trabaja sobre la Secretaría Académica, el Centro de Orientación Pedagógico, el Sistema Tutorial. Tenemos también personal no docente que trabaja en toda la cuestión de los datos del SIU. Tenemos también Secretaría de Bienestar Estudiantil. O sea que es un proyecto donde los actores son diversos por la complejidad justamente de la temática y dada esa complejidad pensamos en un abordaje integral y no debemos perder de vista que si bien estamos trabajando ahora de una manera diferente que después vamos a plantear, esto tiene su historia, tiene sus antecedentes. Nosotros venimos trabajando, fíjense, desde el año 2004 ya hablábamos de esta problemática, donde en ese momento se instaló el proyecto en la Universidad Un Futuro Posible como un proyecto de articulación entre escuela media y universidad, pensando en ese momento que de alguna manera comenzar a trabajar con los estudiantes de la escuela secundaria, que ellos visualicen los contenidos y las habilidades que eran necesarias para poder trabajar en la universidad, creíamos que era como una posible primera solución al problema. Vimos que con el tiempo este problema se fue agravando, por lo tanto, fíjense que fuimos implementando a lo largo de todos estos años y de diferentes gestiones que se fueron sosteniendo en el tiempo, otros mecanismos que tienen que ver con el curso del módulo introductorio, de introducción a la vida universitaria, en el año 2007, en el año 2009 comenzamos con los sistemas de tutorías, en el año 2016 se creó el Centro de Orientación Pedagógica y Tutorías,
Y después, en el año 2018, en el marco también de mejorar estos indicadores, implementamos el triple dictado de la materia módulo introductorio. O sea, fíjense que las acciones fueron diferentes y vienen a través del tiempo, ¿no? ¿Qué ocurre? El problema no solo que no se resuelve, digamos, sino que honestamente tenemos que decir que cada año sentimos que está más complejo el tema. O sea, nosotros piensa en nuevas estrategias, no tenemos que olvidar que esto no es ajeno al contexto social que estamos viviendo. La cuestión de que no son las variables solamente la académica que intervienen acá, sino las variables sociales y variables de todo tipo. Y bueno, en este momento el escenario es bastante complejo. Los propósitos, bueno, están acá, no los voy a leer, pero tienen que ver con no solo mejorar los niveles de retención, sino que también tiene que ver este proyecto con hacer un abordaje integral de la problemática. Por eso es que planteamos, cuando elaboramos el proyecto el año pasado, elaboramos un trabajo de agenda integrada, y agenda integrada justamente, ¿por qué? Porque hasta ahora es como que, hasta el año pasado es como que veníamos haciendo el esfuerzo, pero en compartimentos estancos. O sea, cada uno de los dispositivos trabajaba, ponía la mejor buena voluntad, pero no había esa instancia de diálogo, de discusión y de trabajo en conjunto y de actividades en conjunto, ¿sí? O sea, es integrada la agenda desde dos lugares. Primero, porque integra a diferentes actores, ¿sí? Y segundo, porque integra actividades donde simultáneamente intervenimos los distintos actores. O sea, desde ese lugar está la integración. Entonces, la agenda tiene que ver con estas actividades. Voy a ir hablando rápidamente de cada una de ellas. Voy a cerrar la exposición mostrando cuáles son los indicadores cuantitativos de este año en relación al año pasado. Entonces, ahí es como que a uno ahora, y voy a cerrar la charla con los indicadores para que veamos cuál es el estado de situación, ¿cierto? Convengamos que si bien uno puede decir que la enseñanza y los aprendizajes no pasan solamente por valores cuantitativos, pero a la hora de la verdad, la retención y el desgranamiento se miden con valores cuantitativos. O sea, esa es la realidad. Podemos pensar y discutir en otro momento si la cualidad de los aprendizajes difiere o no, pero a la hora de la verdad, cuando uno evalúa este proyecto y cuando nos evalúan en el marco de una acreditación, lo que valen son los números. Esa es la... Entonces, hay que trabajar desde ese lugar. También. Bien, la invito a Miriam. Miriam y María. Ese es Bueno, como verán, se han articulado varias organizaciones, varios equipos, y justamente como se ve en el gráfico, está también el Centro de Orientación y Tutorías. Hemos empezado a hacer trabajos de articulación porque son necesarios, porque si uno habla del fortalecimiento de la enseñanza y del aprendizaje, tiene que articular, y ustedes, como bien dijo Julie, es complejo. Bueno, nosotros desde el sistema de tutoría hemos tenido varias, ahora vendría el otro, varias actividades. Nos hemos reunido con el equipo de este proyecto y con los profesores se ha analizado, se ha visto también de que es importante, así como trabajar con acompañamiento específico en cuanto a lo disciplinar, también ver cómo desde lo disciplinar se puede tener en cuenta los saberes previos, los conceptos previos que son fundamentales para transitar cada una de las materias disciplinares que corresponden al área de ciencias básicas. Por eso, eso fue un ejercicio muy interesante.
poder convocarnos ahí, pensar un poco en términos de saberes, conocimientos que el alumno necesita para poder transitar. Fue un ejercicio bastante difícil y poder identificar qué necesita un alumno para transitar el campo disciplinar. Muchas veces pareciera ser que esos saberes lo traen de su trayecto de la escuela secundaria y no es así. Y también es difícil de identificar cuáles son. O sea, sí. Se vea el trabajo que se hizo con cada cátedra. Sí. Por eso te digo, yo por eso me manejo con las otras piezas. Si bien queremos mostrar el gráfico para que nos quede ese mapa mental de esa articulación. Así también nosotros tuvimos que trabajar, ustedes saben muy bien que el Centro de Orientación y Tutorías trabaja de manera articulada, por eso está Mariela Bobadilla también en el centro. Trabajamos de manera articulada con la Secretaría de Bienestar Social y ahí también es importante decir de que se necesita un trabajo coordinado porque no es solamente, como bien se dijo, solamente el acompañamiento en términos de aprendizaje, de lo disciplinar, saber también en cuanto a la vida que tiene el estudiante al empezar a cursar. Entonces, todas aquellas becas, todos aquellos servicios que el docente recibe también se potencian a la hora de las tutorías, porque antes trabajaban las tutorías de manera más desarticulada, por así decir, cada uno hacía lo suyo. Y también esto que dice ella, en cuanto a la Secretaría Académica, por un lado, que también nos ha acompañado de manera mucho más sistemática en cuanto a los datos de cada una de las asignaturas que corresponden al área de las ciencias básicas y esas planillas de cómo cada alumno va transitando y fue transitando, por así decir, porque los datos son del primer cuatrimestre. Entonces, compartir esa información entre cada una de los equipos, o sea, el equipo de tutores, poniendo cuántas veces los alumnos han asistido a los encuentros tutoriales. Por un lado, ese dato fundamental porque suma a la hora de ir ayudándolos. Después, los adscritos con los tutores para cada uno de las asignaturas: matemática, química, física. Entonces, se tenía un panorama cómo estaban transitando los alumnos. Fíjense que no es menor este tema de cómo poder ayudar. Además, con el equipo del proyecto de fortalecimiento, concretamente también se hicieron talleres disciplinares para ayudar en tema de la cuestión de cada uno de las disciplinas, qué cosas se podían trabajar en el taller para facilitar la cursada de los alumnos. Acá está la planilla que decía Emilia. Sí, esa planilla, una sí. planilla unificada con todas las materias. O sea que los docentes del primer año ingresamos y vemos tal alumno qué rendimiento tiene en matemática, en análisis, o sea, una mirada de rendimiento individual de alumno por alumno. Esto es lo que le decía Emilia recién, que por eso el trabajo en conjunto con Secretaría Académica, ¿no es cierto? Borremos los nombres, pasemos rápido. Pero No miren mucho. es importante para los ingenieros. Todas las carreras. Todavía falta, sí, ya termina. Bueno, fíjense ustedes que este trabajo no fue fácil porque cada uno de los tiempos de cada equipo no es el mismo. Entonces tratamos de hacerlo de una manera muy bien articulada, pero bueno, tuvo su demora. Por otro lado, también tenemos que valorizar en esta instancia, además de las reuniones con el equipo del proyecto de fortalecimiento, las reuniones que nosotros fuimos haciendo con Secretaría de Bienestar, que no veo a nadie acá, me parece que no está. Carajo. Sí. Hemos hecho también reuniones de seguimiento en cuanto a cada uno de los tutores con sus tutorandos y evaluando los obstáculos
Por ejemplo, desde habitar en el albergue, las becas por ejemplo, de apoyo con materiales para los estudios, también de comedor, todas estas cuestiones que por ahí, y otras problemáticas de convivencia que también a veces sabemos, de acuerdo a qué nivel llegan, ayudan digamos, a abandonar la carrera. O sea, ustedes saben que no es fácil vivir en un albergue cuando tenemos una sociedad más centrada en los valores individuales, es difícil. Y bueno, todo esto se hacían las reuniones, se iba trabajando. Varias oportunidades, enviamos también el informe de esas reuniones a Julie, después seguramente se fueron socializando, reuniones para todas estas cuestiones que se iban abordando en las reuniones digamos, del centro de tutorías. Bueno, no, por ahí comentar un poquitito y hacer mención a lo que es este gráfico, ¿no? Que cuando nosotros empezamos a reunirnos con los diferentes docentes de las distintas cátedras, una de las dificultades que tuvimos era, bueno, poder ver cómo coordinar estas acciones más, digamos, que tenían que ver con actividades más motivacionales y otras actividades que eran más del campo disciplinar y desde lo académico. Nos costó un poco esto, pero pudimos sintetizar, digamos, todo ese trabajo y esas reuniones que tuvimos con los diferentes docentes en lo que sería este gráfico, digamos, ¿no? Una de las cuestiones era que se confundía un poco el rol que viene cumpliendo el Centro de Orientación y Tutoría y las actividades desde, digamos, los equipos de cátedra, ¿sí? Entonces, a partir de eso, nosotros, que era lo central de nuestra acción en conjunto, tanto desde el Centro de Orientación y Tutoría como desde el proyecto, digamos, de retención y de acompañamiento a los estudiantes en las trayectorias educativas, tenía que ver con la coordinación, o sea, con el seguimiento y evaluación del proceso, con lo que tiene que ver con la comunicación didáctica y disciplinar. Y bueno, de alguna manera, en todas estas reuniones pudimos sintetizar y lograr, digamos, medianamente diferenciar los roles y el aporte que se hacía desde cada uno de estos espacios, digamos, tanto desde los equipos de cátedra como el aporte que hacía el Centro de Orientación y Tutoría. A mí, bueno, este año me tocó asumir este rol de coordinar también las acciones con la Secretaría de Bienestar Estudiantil. Nosotros más o menos vieron algo de 500 análisis de estudiantes que solicitaron becas. A esos 500 análisis más o menos de todos los formularios que ellos presentaron, se hizo una diferenciación de quienes pedían distintas becas, digamos, ¿no? Y posteriormente a eso también una articulación, digamos, entrevistas a aproximadamente 40 estudiantes con distintos casos que anteriormente no tenían, digamos, problemas en cuanto a la situación socioeconómica. Yo la verdad que escuché muchos relatos de los estudiantes y en eso se nota, digamos, la gran dificultad que están teniendo estudiantes de todas si bien nosotros nos centramos en esto con estudiantes de los primeros años, bueno, escuchamos y Miriam también en esto, el relato de estudiantes con muchas dificultades socioeconómicas. Así que bueno, un poco eso es el aporte como para tener en cuenta el contexto en el que se dio, en el que se está dando, digamos, este acompañamiento a las trayectorias educativas. Vamos a hacer operativo, ¿qué tiempo nos queda? Y a eso reprogramo Sí, en realidad estamos desfasados, pero el tiempo que bueno, se entonces, necesite para redondear la idea es importante. cierro la idea, muestro los datos y está. Por más que tenemos más filminas para mostrar, pero vamos a hacer operativos en función al tiempo. Bueno, como les decía, bueno, a partir del planteo de las chicas, ya habrán visto que está la interacción entre los distintos actores. Nosotros también hemos trabajado con distintos proyectos
que tenga que ver con la capacitación del plantel docente, por ejemplo, contamos, fíjense, contamos con la visita de un taller, una charla, un conversatorio, en realidad tuvimos con la licenciada Marcela Ceballos, porque entendíamos que, por ejemplo, el uso de los TICs era una estrategia interesante para comenzar a pensar en propuestas didácticas, dada la dinámica actual. Hemos discutido entre todos lo que tenga que ver con la cuestión, hicimos una revisión de los programas de nuestras materias y del módulo introductorio, tal es así que hemos incorporado en los programas de nuestra materia de primer año contenidos básicos de escuela secundaria, dada la dificultad que identificamos en nuestros alumnos. Hemos revisado el módulo introductorio, los contenidos, hemos discutido en todo el equipo docente respecto a ver cómo podíamos articular los contenidos. O sea, fueron diferentes, fíjense, diferentes tópicos que fuimos trabajando en las distintas reuniones, ¿sí? Diferentes tópicos. Bueno, en realidad todos los docentes de primer año, a todos nos embarga mucho la preocupación respecto al rendimiento académico de todas las carreras en realidad. Es una angustia porque uno le pone, como dirían ellos, muchas pilas, ¿no es cierto? Uno repiensa permanentemente de qué manera uno puede mejorar esos indicadores. Entonces, permanentemente está haciendo este ajuste o de contenidos, de estrategias, o ver qué recursos podemos incorporar. Y llegamos a esto, porque fíjense, ahora voy a mostrar los datos, pero el proyecto, bueno, acabé de decir la capacitación docente, acabé de decir la revisión y educación curricular, tenía para mostrar elementos, pero no nos alcanza el tiempo, o sea, después en algún momento si a alguien le interesa ver todo el trabajo que hicimos, porque fue un trabajo muy arduo, como decían las chicas, tuvimos que repensar qué competencias trabajar en cada disciplina, con qué contenidos, fue mucho tiempo de análisis y de tensión. ¿De tensión por qué? Porque uno por un lado tiene esta cuestión de que está trabajando en la universidad y uno quiere tener un piso mínimo, y por otro lado la realidad nos marca que ese piso mínimo no funciona después en el aula, más cuando son disciplinas como las nuestras y como seguramente todas, están totalmente integradas entre sí, o sea, uno va reinvirtiendo permanentemente los conocimientos anteriores. Si el alumno, para que se entienda, no sabe sumar y restar una operación, no va a poder resolver los problemas donde tenga que sumar y restar, supongamos, para que se entienda. Entonces, es una tensión permanente entre que estoy en la universidad, qué rol asumo, qué doy, voy al aula, es permanentemente esa discusión. Bueno, la evaluación forma parte de este proyecto, indudablemente. Tenemos dos tipos de evaluación, una evaluación en proceso y una evaluación de productos. La evaluación de proceso tiene que ver con en el primer cuatrimestre qué ocurrió, en el segundo cuatrimestre qué está ocurriendo, a fin de año qué ocurrió con todo el proceso y cuáles son los datos. Por lo pronto lo que nosotros hicimos, y les voy a mostrar los gráficos de esto, hicimos una carga de datos, ¿sí?, respecto a la cantidad de alumnos que inició el curso, no tomando como base de datos lo que nos manda Académica, porque como ustedes sabrán, muchas veces Académica nos manda una lista y resulta que después quienes asisten es otro número, entonces no es dibujado pensar en esa realidad. Entonces, más en primer año, porque hay alumnos que decidieron venir a estudiar, pero después resulta ser que no quiere seguir estudiando, que cambia de carrera, Entonces, trabajamos directamente los docentes de cátedra, no nos manejamos con el SIU en esta oportunidad. Entonces dijimos, a ver, realmente, ¿con cuántos alumnos ustedes se encontraron en el inicio del curso? ¿Sí? ¿Cuántos alumnos iniciaron el segundo cuatrimestre? De esos que iniciaron. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos visualizar el desgranamiento, ¿sí?, que hubo, o también mirar la retención.
porque nosotros tenemos materias anuales. Entonces, si tuvimos, por ejemplo, vamos al caso de química general, inició el curso con 217 alumnos más 270, perdón, en el 2018 217, en el 2019 con 275, 217, 275. Cabe aclarar que, por ejemplo, química general tiene cátedra A, cátedra B. Entonces nosotros, la muestra es todo, no separamos. Después, para el análisis particular, que va a ser la evaluación de cada cátedra, vamos a mirar qué pasó en la cátedra A, qué pasó en la cátedra B. Pero acá voy a presentar la información general. Lo mismo pasa en el caso de física. Física tiene cátedra A, cátedra B. Entonces, por ejemplo, en el caso de física, para tomar otro dato, con el año 2018 tuvo 142 alumnos que iniciaron el curso. Este año, 168. Es decir, que en todas las materias el inicio de la cantidad de alumnos iniciales superó respecto al año de 2018, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en el inicio del segundo cuatrimestre? Ya nos encontramos con menos alumnos. ¿Por qué? Nos encontramos un poco menos porque algunos abandonaron, que tienen que ver con los desertores, digamos, otros que salieron mal en los parciales por sustancia de recuperatorio, se quedaron libres por parciales, y otros que no dejaron la carrera, sino que dejaron la materia. Una cosa es deserción y otra cosa es desgranamiento. Son cosas diferentes. Deserción significa que abandona el sistema. Y desgranamiento tiene que ver con que deja la materia, por otros motivos. ¿No es cierto? Bueno, finalizada la cursada, están solamente los datos del año 2018, porque vamos a hacer una construcción de año a año. ¿Qué ocurrió? Bueno, fíjense. Los resultados, en realidad, tengo que decir que no son muy alentadores. No son muy alentadores, ¿por qué? ¿En qué sentido? Por un lado tiene una parte alentadora y otra parte no tan alentadora, para decir la cuestión así. El año pasado, 2018, que están en azul, ¿sí? Los que están en azul. La retención en el año 2018 en todas las materias no superaron el 40%. O sea, a ver, ¿qué significa eso? Significa los alumnos que, transcurrido todo el año, quedaron regulares o promocionados. Esos son los que se retienen en el sistema y quedan, ¿no es cierto? Entonces, no superan el 40%. Hay casos bastante duros, digamos, que tienen que ver con, por ejemplo, en el año 2018, en matemáticas de las agronomías, por ejemplo, ¿sí? Que tuvimos en el primer cuatrimestre un 60%, en física un 63%, en, por ejemplo, química general un 64%, año 2018. Año 2019. ¿Qué pasa en el 2019? Por ejemplo, respecto al primer cuatrimestre, que es lo que vamos a evaluar, porque todavía no. En ese caso, tuvimos menor rendimiento en química general, 59%, o sea que el año bajaron, el indicador de retención bajó. En el caso de análisis subió, en el caso de álgebra subió, pero en el caso de matemática bajó, que es agronomía, y física bajó. O sea, ahí tuvo como que tendríamos, digamos, como un aliento, pero convengamos que el aliento que es el 59%, o sea, no es como para decir, realmente es muy alentador. Ahora, fíjense lo que fue el año pasado, 2018, la retención en todas estas materias. Este sería el último cuadrito que tiene que ver con los alumnos que nos quedamos después de transcurrido todo el año porque regularizaron o promocionaron los parciales. En el caso de química, 40%. O sea, 40% significa que el 60% de los alumnos o se fue o dejó la materia. Que es desgranamiento o deserción, ¿cierto? En
caso de análisis matemático, el año pasado fue de 29%. El año pasado. En el caso de álgebra, el 29%, matemática, el 39%, física, el 39%. O sea, a ver, estos datos hay que mostrarlos. Por ahí algunas personas dicen, ¿cómo muestran? Esto es como... No, para poder modificar la realidad hay que trabajar sobre la realidad y hay que ser conscientes que esto, si bien es una problemática de la materia de primer año, es una problemática que nos compete a todos. ¿Está? Si queremos esconder y decir que está todo bien, avancemos. Pero llegado el momento, la realidad, con los procesos de evaluación salen. Y nosotros nos tenemos que hacer cargo de alguna manera. No de todas las maneras, pero de alguna manera nos tenemos que hacer cargo. Porque si no seguimos con ese discurso de que bueno, que la secundaria no se hace cargo, que la secundaria, que la primaria, y bueno, el problema sigue y realmente no resolvemos. Y este es un problema de todos, de todos. La angustia inicial la tenemos lo de las primeras básicas, lo de los primeros años. Esa es la realidad. ¿Sí? Voy a ir terminando y después discutimos todo lo que... De todas maneras hay mucho más para mostrar, porque por ejemplo, acá hago un análisis comparativo, materia a materia, o sea, 2018 cuál fue la retención en esas materias, para analizar también, y también nos tenemos que hacer cargo dentro de todas las materias, cuáles son las que tienen mayores dificultades y por qué son esas dificultades. Porque puede ser desde la cuestión didáctica o hasta que tenga un plantel docente insuficiente, entonces institucionalmente va a tener que tomar otra medida. O sea, son varias variables las que intervienen. ¿Está? Entonces, sí, yo acabo de mostrar que en matemática, en álgebra el año pasado fue del 29%. O sea, yo como profesora responsable. Entonces, si no asumimos, si no nos hacemos cargo y no tenemos el acompañamiento de la gestión para modificar, esto se va a ir agravando. No va a ir mejorando, porque uno visualiza que no va a ir mejorando. Bueno, acá fíjense, están los datos que después hice todo un análisis de velocidad de crecimiento para ver en qué materias se decanta más rápido, proceso de entrenamiento mayor, cuál es menor, porque esa es otra variable que también tenemos que tener en claro. ¿Por qué en tal materia los alumnos se van antes que en esta? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Sí? Bueno, después tenemos, para cerrar, a ver un poco, yo iba a poner las conclusiones, como en todo proyecto uno pone conclusiones, y la verdad que las conclusiones están más que a la vista y no tiene sentido seguir, digamos, latigándonos con este escenario. Entonces digo, bueno, a ver, acá tenemos que pensar en cómo avanzar en esto, y esto es una oportunidad, este gráfico que a mí me encantó. Por ahí tiene que ver con mi historia dentro de la facultad. 33 años rodeada de ingenieros forestales, entonces uno es como que ya ve el verde, la cosa como algo natural, ¿no? Y el árbol, bueno, y cuando en un momento leí en un texto respecto a esta cuestión de la complementariedad y la empatía, ¿no es cierto? El proceso de aprendizaje en el aula es un proceso que nos involucra y nos debemos mirar todos. Si bien acá está enfrentado, pero la idea no es la idea de enfrentado, sino el mirarnos, docentes, alumnos, y ver de qué manera nosotros, generando y pensando y reflexionando nosotros, porque la empatía significa mirar al otro y ver qué le está sucediendo a ese sujeto que aprende. Y que ellos también es necesario que nos miren a nosotros, para que ellos puedan saber qué expectativas tenemos de ellos. La complementariedad implica, y esta acción de unión implica la empatía. Y la empatía, el mirar al otro, nos va a permitir pensar, y esto es algo que me viene haciendo
hace mucho tiempo en cuáles son las motivaciones de los alumnos y las nuestras para estar acá en la Facultad de Ciencias Forestales y en el aula. ¿Sí? Porque todos sabemos, que para probar matemática, para probar física, como yo les digo a ellos, la ecuación traste-silla. Esa es una realidad. O sea, yo les digo a ellos, la ecuación traste-silla. Seguro, o sea, nadie va a inventar nada de eso. Y no vamos a negociar tampoco eso, pero parece que es fundamental. En la materia prima de la universidad es el conocimiento. Y si sacamos de lado el conocimiento, estamos mal. Estamos muy mal. ¿Ya? Entonces sabemos que es lo que tenga que ver con darse horas a estudiar, desarrollar el pensamiento crítico, ¿sí? Pero todo eso pensado desde un lugar de cuáles son las necesidades del otro que tiene que aprender y desde qué lugar aprende. Porque si no es como que yo canto el chamamé y el alumno canta la cumbia. Estamos hablando de dos sintonías diferentes. Entonces también esto amerita que nosotros reflexionemos sobre nuestras prácticas. Y en ese sentido tenemos que seguir avanzando, desde un lugar de distintos actores, pero sin, y eso sí, sin negociar cuál es nuestra razón de ser en la universidad, que es el trabajo, la materia prima es el conocimiento, y ver de qué manera podemos desarrollar ese pensamiento crítico, porque como siempre digo, la universidad, y más aún la universidad pública, permite cambiar la vida de muchos alumnos. Nosotros, sin darnos cuenta, le cambiamos la vida a muchos alumnos que no hubieran tenido otra posibilidad y acá la tienen. Entonces, desde ese lugar de responsabilidad es fundamental para que trabajemos para mejorar estos indicadores, pero no olvidando cuál es nuestra razón de ser acá dentro de la universidad. Nada más. Bueno, sin dudas, más oportuno y más pertinente esta propuesta increíble. Si les parece, ¿quieren hacer ahora preguntas? Se va preparando el grupo de